de uno de los aspectos que ha preocupado al Ministerio de Defensa es la de cautelar el patrimonio de las Fuerzas Armadas. Por esa razón, dictamos el decreto supremo que prohíbe la venta de los terrenos de las Fuerzas Armadas. Y ese decreto supremo está vigente, porque no queremos que se repita la historia del cuartel San Martín. ¿Qué es lo primero que se ha establecido? Que la Marina de Guerra no perderá los derechos de propiedad de ese terreno que se va a concesionar. Y en segundo lugar, ¿qué voy a propiciar como ministro de Defensa? Que todos los ingresos que provengan de esa concesión sean destinados a la Marina de Guerra, para que la Marina de Guerra tenga recursos económicos. Como ministro de Defensa, estoy obligado a agotar todas las vías que estén a mi alcance para cautelar los intereses, en este caso de la Fuerza Aérea, así como hago lo propio con el Ejército y la Marina. De acuerdo a la normatividad legal vigente, esta se ha respetado escrupulosamente. El actual gobierno no ha modificado la legislación vigente para las adquisiciones. Eso lo he dicho en más de una oportunidad. Y la única adquisición que ha hecho el Ministerio de Defensa por razones de seguridad y de emergencia han sido las bases contraterroristas. ¿Qué norma le ha otorgado al Ministerio de Defensa 2.300 millones de dólares para adquisiciones de armamento? Y yo me pregunto, ¿a quién beneficia esta falsa afirmación en el sentido de que supuestamente estamos gastando 2.300 millones de dólares? ¿A quién beneficia? Ustedes tienen la respuesta. Ustedes saben a quién beneficia. Por eso me llama la atención que un expresidente de la República que ha manejado los recursos del Estado temerariamente y de manera permanente sostenga esta falsedad. A mí, cuando los periodistas me preguntan, ¿está usted gastando 2.300 millones de dólares? Yo sostengo que eso es falso. Y pido pruebas, exijo pruebas. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, señores congresistas, ¿alguno de los opositores a la gestión del ministro de Defensa ha presentado algún proyecto de ley para cambiar la legislación vigente respecto a las compras? Esos congresistas que critican permanentemente las compras, ¿han presentado algún proyecto de ley? Falsamente se ha imputado al ministro de Defensa y a los oficiales de la Fuerza Aérea de haber direccionado esta compra sin prueba alguna. Falsamente se organizan campañas, se manchan honras. Acá nosotros estamos para dar la cara. Yo como ministro, el señor viceministro, el señor comandante general, los oficiales. Estamos acá para dar la cara. Nosotros no nos corremos, ni vamos a huir del país. Se lanzan acusaciones sin pruebas. Se manchan honras sin pruebas. Y de esa manera, ¿qué cosa es lo que logran los opositores a estos procesos? Generar el miedo, el caos, la parálisis, que no se compre. Nuestros aviones son desde la época de la Unión Soviética, señores congresistas. Y una fuerza aérea sin aviones de transporte no puede operar logísticamente ni militarmente. Mientras yo sea ministro, tengo una responsabilidad y voy a asumir mi responsabilidad. Y no voy a tener la cobardía de no dar la cara ni poner mi firma. Y me podrán investigar y yo daré la cara. No me correré como algunos se corren. Yo daré la cara. Por ejemplo, en el gobierno anterior se adquirieron unos drones. Millonaria inversión.
Pero esos drones estaban fabricados para operar en campos desérticos. Cuando se intentó mandar un dron a la zona del Braven, se cayó ese dron. El segundo dron, ¿qué hicieron? Trataron de repotenciarlo técnicamente con un mayor motor. Pero el reforzamiento no tuvo criterios técnicos y ese dron lo convirtió en demasiado pesado, razón por la cual no pudo despegar. Cuando se llama a la empresa que vendió esos drones, dicen no, yo no puedo hacer nada ya porque ustedes con esa intervención han roto la garantía técnica. Y yo me pregunto, ¿quién ha investigado esa inversión millonaria? Como ministro de Defensa, nunca he intervenido direccionando compra alguna. Siempre he respetado las opiniones técnicas del Ejército, la Marina y la aviación. Y así lo haré hasta el día que sea ministro de Defensa. Pero en todo caso, como he sido aludido, yo no he hecho tierra. ¿Quién echa tierra falsamente sin pruebas? ¿Quiénes son los que echan los almirantes? No, y los políticos, los exministros, ¿quiénes son mis principales adversarios a través de la presidencia? ¿Quiénes son los que critican permanentemente? Algunas de las personas que usted ha mencionado como honorables. Esas son las personas que le han hecho desde la primera semana una campaña contra el ministro de Defensa. Y yo, en los casos de Estado, he venido acá en secreto a decir las cosas. No he salido a la prensa. Y a usted le consta, porque he estado en algunas de las reuniones a través de la presidencia. Hay un escandaloso caso millonario del gobierno pasado. Y yo, por prudencia, no he salido ante la opinión pública a mencionar, porque el contexto político me lo impide. Y he tenido que tragarme el sapo, como me enseñó mi ilustre amigo Roberto Ramírez del Villar. Porque primero están los intereses del Estado y no los intereses políticos partidarios. Estamos hablando de 140 millones de dólares mal utilizados, que no sirven para las Fuerzas Armadas. Y yo me he quedado callado. El mismo trato que yo doy, pido que me lo den. Si a mí me acusan de algún hecho de corrupción, pruebas. Yo no me voy a correr, repito, como otros se corrieron. Y el país sabe quiénes se corren. Y el país sabe a dónde se van a vivir. Pero por esa razón, pues quieren que me vaya al Ministerio de Defensa, precisamente. Porque soy una persona incómoda. Mi obligación está ante el país, ante los ciudadanos. No ante apristas y fujimoristas. Y yo voy a defender hasta el final la honorabilidad de los oficiales que trabajan conmigo. No hay derecho que se manchen honras, que digan que se ha direccionado el proceso, que se han hecho pagos ilícitos. Acá están los señores oficiales. Los señores oficiales tienen esposa, familia, hijos. No hay derecho. Logísticamente la Fuerza Aérea ya no tiene cómo operar. Y un país no se puede dar el lujo de no tener aviones de transporte. Estamos años de años intentando comprar aviones de transporte. Las amenazas de los que después se corren. Francamente, yo soy ministro de Defensa del Perú. Yo no me corro ni me voy a correr. Y finalmente, señalar que mis relaciones como ministro de Defensa han sido con mis colegas. Yo no me he reunido ni con empresarios ni con traficantes de armas, con autoridades democráticas que dan cuenta de sus actos a sus parlamentos, que dan cuenta de sus actos a sus gabinetes ministeriales. Si hubiésemos tenido, por ejemplo, estos aviones
durante el terremoto de Pisco, otra hubiese sido la situación de auxilio a la población menos favorecida. Porque en casos de emergencia, este material a quién auxilia? No auxilia a los ricos, no auxilia a los que viven en Chacarilla, en Miraflores. No, eso es para los sectores menos favorecidos de la población. Para eso son esos aviones. Y en caso que nadie desea de cualquier eventualidad, estos son aviones para transportar tropa, para transportar equipos, para eso son. Que no solamente estamos adquiriendo los aviones, sino también un soporte logístico, es decir, repuestos que permitan la operación de estos aviones durante 2 años de vuelo. Que como ministro de Defensa, en cada uno de mis actos, he intentado cautelar, proteger, no solamente los intereses del Ejército, la Marina y la Aviación, sino sobre todo los intereses del país. Y ciertamente finalizar diciendo que yo actúo acá en base a criterios que favorezcan al país y que los periodicazos no me van a asustar, señor presidente, señores congresistas. Durante 10 años del gobierno de Fujimori, quien habla fue silenciado por la prensa. Y sé lo que es el silencio de la prensa. Así que los periodicazos a mí no me asustan, ni me van a asustar. Lo que pido son pruebas. Porque acá lo que permanentemente ha impedido las compras en el sector defensa precisamente han sido esos periodicazos, esas denuncias que hacían temblar a la gente. Porque, oh sorpresa, de la noche a la mañana un señor periodista que escribe sobre asuntos estratosféricos hace una denuncia sobre la compra de este avión. Ese señor periodista que mantuvo 10 años de silencio durante el Fujimorato, ahora moralizador de última hora. Y por supuesto sin pruebas, sin evidencias. Las Fuerzas Armadas requieren salir de la situación de abandono. Y ha habido una situación de abandono. Por falta de decisión política, hay que decirlo. Mis acusadores, ya compró Cateriano, ya se entendió con los italianos, el sistema de defensa aérea, ya recibió un pago con el general Figueroa. Llegó la hora de la verdad y la propuesta no encajaba en el presupuesto y se cayó el sistema de defensa aérea. ¿Quién gana con esto? Yo me pregunto, ¿quién gana con estos escándalos? Que yo actúo acá en base a criterios que favorezcan al país y que los periodicazos no me van a asustar, señor presidente, señores congresistas. El que acusa en un orden jurídico y constitucional debe presentar pruebas. Y acá se está instaurando el delito de la sospecha. Y el delito de la sospecha no está tipificado en el Código Penal. Yo como autoridad de un gobierno democrático, finalmente, señor presidente, señores congresistas, tengo la obligación de venir a dar cuenta de mis actos ante el Parlamento Nacional. Y así lo he hecho desde el comienzo y así lo haré hasta el final. Pero pido un poco de seriedad, un poco de objetividad. Y actualmente no podrán encontrar una imputación que yo haya hecho respecto a cualquier persona sin pruebas. No he acusado nunca sin pruebas. Yo puedo señalar que hay evidencias, que hay pruebas, pero no he acusado a nadie. Yo no he dicho fulanito tal es un ladrón, fulanito tal es un corrupto, nunca. Entonces mi obligación como ministro de Defensa es que las cosas se pongan en orden, que se indemnice al Ministerio de Defensa, porque son forados que no se han cubierto y el Estado tiene la obligación de cubrir esos forados. Entonces yo como ministro de Defensa tengo que exigir que eso se repare. Para lograr un buen futuro hay que no repetir los errores del pasado. Finalmente, los que establecen la responsabilidad política son ustedes. Ustedes ya me han presentado un segundo pliego interpelatorio, además.
Es una práctica usual. No me preocupa, no. Así es el juego parlamentario. Usted me pregunta, pero yo le respondo como yo quiero, no como usted quiere, señor congresista, a través de la presidencia. Para eso somos ministros. Yo vengo acá a fijar posiciones, a recordar hechos. Eso es lo que he hecho. Como lo establece la modalidad de acuerdo de gobierno a gobierno, yo tampoco puedo comprar a ciegas, como dicen permanentemente que compro a dedo. No, tengo que también esa oferta técnica evaluarla con otras propuestas económicas. Coincidir con él también, la lucha contra el narcotráfico es algo que nos debe unir, no dividir. Y en ese sentido, tanto la lucha contra el terrorismo como contra el narcotráfico constituyen una prioridad capital del gobierno. Y en ese sentido no vamos a escatimar recursos económicos para vencer al terrorismo y al narcotráfico en la zona del Brae.